Mateo 12, versículos 30 al 32. Mateo 12, 30 al 32. Meditamos sobre el pecado imperdonable. Amén, amados. El pecado imperdonable. Mateo 12, 30 al 32. Cuando lo tenga, me dice amén y leemos juntos la palabra del Señor. Nadie lo tiene todavía. Amén. Bueno, dice la Escritura: el que no es conmigo, estas son palabras del Señor Jesús, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Señor, gracias por amarnos, por salvarnos, por dar tu vida en rescate por nosotros, por vencer a la muerte, por derrotar a Satanás y por extinguir el pecado. Gracias por la cruz, gracias por la resurrección de entre los muertos. Señor, bendecimos tu nombre y te adoramos y exaltamos, Señor, de todo corazón. Agradecidos por esta bendición tan grande y tan inefable y tan inmerecida de parte nuestra, Señor. Gracias, gracias. Bendito seas. Precioso Espíritu Santo, mientras meditamos, Señor, en tu palabra, por favor, ministranos de principio a fin. Sé tú, Señor, hablándonos e instruyéndonos. Toma el control de palabras y pensamientos. Señor, instrúyenos, háblanos al corazón, abre nuestro entendimiento, por favor. Revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo en todo momento. Edifícanos en la fe del Cristo que nos ha sido revelada por tu gracia y misericordia. Lo pedimos en acción de gracias por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Bueno. Meditamos en esta tarde, hermanos, sobre el pecado imperdonable. Y aquí en los versículos que leímos, dice el Señor que hay un solo pecado que no le será perdonado a los hombres. Ese pecado imperdonable, hermanos, pareciera una contradicción en el lenguaje de Dios. Es decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no va a poder perdonar un pecado determinado? Pero lo que debemos entender, hermanos, es que Dios nos está refiriendo a un pecado específico como tal. Es decir, existen diferentes derivaciones del mal que hay en el hombre y nosotros lo conocemos como pecado. Amén. El Señor Jesús dijo en Marcos 7, 21 al 23 que de dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, las idolatrías. Si quieren lo leemos, por favor. Marcos 7, 21, por favor. Dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Todas estas maldades, aquí el Señor dice que son maldades. Ahora, todo esto nosotros lo conocemos como pecado. Amén, pecados en general, ¿verdad? Pero el Señor dice son maldades. Amén. Porque si bien se categorizan todas estas acciones que van en contra de la voluntad de Dios y que surgen de un corazón que no está arrepentido y que no ha creído en el Evangelio de Dios, en la persona de Jesús como el Cristo, pero en realidad, hermanos, no son el pecado fundamental. ¿Está conmigo, hermano? Estos males, estas maldades, estos pecados, por así que así le llamamos nosotros, son derivados de un pecado original, ¿verdad?
El pecado original de Adán y Eva, cometido allá en el jardín de Edén, hermano, fue uno solo. Ellos no cometieron muchos pecados, cometieron un pecado. ¿Está conmigo, hermano? Dice la Escritura, el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo dice Romanos 5:2? Por tanto, como el pecado, dice uno, ¿verdad? No dice los pecados. Amén. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál fue el pecado que entró en el mundo? Y que derivó en toda la condición de mal que hay en el corazón de los hombres. En nuestro corazón, hermano. Aún. Porque redimidos y todos por la fe en el Cristo, salvos, santificados, justificados. Amén. Pero hay maldad en nuestro corazón. Amén. Mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, precisamente esto es la naturaleza que contiene el mal. Amén. Esta carne, dice el apóstol Pablo, es una carne del pecado. ¿Por qué? Porque nos inclina continuamente, hermanos, a lo malo. Amén, hermano. Amén. Entonces, y lo malo no necesariamente son estas maldades que dice aquí, este tipo de pecados, adulterio, fornicación. La maldad, hermano, sencillamente es no hacer la voluntad de Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es hacer mal. Amén. El Señor le llama maldades en términos generales. Si usted esta tarde, en vez de haber venido para acá, hubiese tomado otro rumbo, ¿verdad? Si hubiese ido a divertir, no sé, que hay derecho a hacerlo, ¿verdad? O hubiera decidido simplemente quedarse en su casa haciendo nada, ¿verdad? Aunque no hubiese estado haciendo cometiendo alguna de estas maldades grandes que se menciona aquí, pero ya, óigame, usted en su corazón se puso en contra de la voluntad de Dios. Se habría puesto en contra, me explico. Porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos comunión con Él, que le adoremos, amén. Y nosotros, sabiendo eso, pues no le damos importancia, ¿no? ¿Verdad? Preferimos otras cosas seguramente. Entonces, precisamente, hermanos, porque nuestra naturaleza es mala y el mal está, dice el apóstol Pablo, hay una ley, dice, y es que el mal está en mí, es decir, en mi carne. Amén, amado. Yo no sé cuántos buenos hay aquí, ¿verdad? Pero dice la Escritura, ninguno hay bueno, solo Dios. Todos los demás somos malos, hermanos. Amén. Ahora, vamos a la comprensión de por qué, hermanos, aún en nuestra condición de maldad, de nuestra naturaleza pecaminosa, somos redimidos, somos salvos, somos santos para Dios, somos justificados. Porque aquí entra, hermanos, el factor que viene definitivamente y que depende absolutamente de Dios. Amén. En la condición de muerte, en la condición de sujeción y esclavitud al pecado y al mal que nos heredaron nuestros primeros padres, hermanos, en esa condición es imposible para ningún ser humano acercarse a Dios y agradarlo y hacer su voluntad. Jamás. Nadie, óyame, absolutamente nadie que no tenga de parte de Dios la revelación de la fe y no sea convertido y transformado por Dios en su interior, nadie puede obedecer a Dios. Nadie puede hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso, mis amados? Entonces, hablábamos del pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue ese pecado, hermanos? Que se introdujo o que entró en el mundo por Adán. Fue la incredulidad. Amén, hermano. Fue la incredulidad.
Ellos fueron incrédulos a la palabra, al pacto. Dejaron de creerle a Dios. Y no solo eso, hermanos, cometieron una transgresión, un pecado terrible, el más grande y el más deleznable de parte de Dios. Tomaron su palabra por mentira. Hola, hermano. Y nosotros, cuando pensamos en eso, decimos, qué barbaridad, ¿verdad? Y como Adán y Eva, hechos a la imagen de Dios, con la presencia del Espíritu Santo en ellos, con la imagen, con el Cristo mismo, hechos a la imagen del Cristo, con la semejanza de Dios, eran buenos, santos, perfectos, eternos. ¿Y cómo es posible que dejaron de creer? Que fueron incrédulos a la palabra. Es que es posible. ¿Sabe por qué es posible? Porque Dios les dio voluntad. Dios ha dado a cada ser humano voluntad. Así es, amén. Así como usted y yo decidimos tratar de venir y reservar este tiempo para estar en la presencia del Señor y para rendirle culto, así pudimos haber no venido, haber hecho lo contrario, ¿se entiende eso, hermano? ¿Por qué? Porque hay una voluntad en nosotros. Y esa voluntad, hermano, es la que llevó al hombre a cometer el pecado original. Y ese pecado original, quiero decirle, ese pecado es la incredulidad, como ya se lo dije. Y ese pecado, además, es un pecado imperdonable. Hola, hermano. ¿Por qué es imperdonable la incredulidad para con Dios? Porque dice la Escritura que Dios es espíritu. Amén. Y que es necesario que los que nos acercamos a Él creamos que Él es. Creamos en Él. Amén. Esa fe, hermanos, es fundamental para tener comunión con Dios. Amén. Entonces, cuando Adán y Eva dejaron de creer en la palabra, en el pacto que Dios les dio, cuando tomaron por mentira esa palabra, estaban, óigame, blasfemando a Dios. Estaban insultándolo. Estaban viéndolo con menosprecio. ¿Se entiende esto, hermano? Como ya he explicado en otras ocasiones, si usted sabe que está diciendo la verdad y la gente no le cree, ¿cómo se siente? Mal, ¿verdad? No te creo y no te creo. Bueno. Pero es que mira, no, es que no. Ya sé que sos mentiroso o mentirosa, ¿verdad? Ya me engañaste y no te creo, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, esa acción de Adán y Eva de tomar por mentira la palabra de Dios, hermano, fue un desprecio a su persona. Amén, hermano. Fue una blasfemia. Fíjese que el concepto de blasfemia, hermano, es menospreciar a una persona, tomarla de menos, ¿sí? Pero un menosprecio fuerte, ¿no? Dice deshonrar gravemente a una persona. Es decir, no tener la mínima consideración por esa persona. Eso es un significado ¿cómo se llama? De blasfemia. Se aplica fundamentalmente a Dios. Hay otra palabra que es vilipendio, que es relacionada o que es, digamos, ¿cómo le llaman? Es sinónimo. La palabra vilipendio que es precisamente tener un menosprecio por una persona. Amén. En el caso de la blasfemia se aplica solo a Dios, pero es equivalente a lo que le estoy explicando. Mediante palabras o acciones, tener un desprecio total por alguien, en este caso Dios. Hola, hermano. No estamos lejos, ¿verdad? No, Dios no me interesa, no quiero saber nada de Él. Eso que dice en la Biblia, cualquiera lo pudo escribir, eso es mentira. Yo a los pastores no les creo, yo no creo en la Biblia. ¿Está conmigo, hermano?
ese menosprecio, eso es blasfemia. ¿Estás conmigo? Amén. Ese ver así de lejos, desechar, y dice la Escritura, mire esto, acerca de Adán y de Eva. Dice Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7. Si usted trajo su Biblia, busque. Dice, porque misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor por medio del profeta Oseas. Y se lo está diciendo a su pueblo. Amén, amado. Sí, amén. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, dice, mi pueblo, a quienes me revelé, a quienes les di mi pacto, mi palabra, mi ley, la promesa del Mesías Cristo. Es que, hermano, mire, cuando nosotros pensamos en el pueblo de Israel, no piense en los actuales, piense en aquellos que recibieron el pacto. Ese es el Israel verdadero, el de la Biblia. Ahora sí son descendientes, obviamente, de Abraham. Pero espiritualmente no tienen nada que ver los israelitas de hoy, como tales, como ciudadanos, como con el pueblo de Dios. No son el pueblo de Dios. ¿Se entiende eso, hermano? Tienen la promesa como descendientes de Adán, de la fe del pacto. Pero en tanto lo rechacen, no son pueblo, hermano. Amén. Por eso es que usted y yo, dice el apóstol Pablo, somos israelitas, ¿sí? Espirituales. Amén. Somos el Israel espiritual. Porque aunque no seamos descendientes de Abraham, hemos creído en el pacto eterno de Dios, en el sacrificio de Jesús como el Cristo, en la persona de Jesús como el Cristo. Creemos que Jesús es el Cristo, que murió en la cruz y resucitó. ¿Amén? Entonces, hermano, esa fe en el pacto, que es la que no tienen los israelitas de este tiempo, eso nos hace pueblo de Dios. Eso nos hace Israel espiritual. Allá la nación israelita con sus conflictos con los árabes y con su guerra y todo lo demás, eso es rollo de ellos. Pero no son ellos el pueblo de Dios. ¿Se entiende eso, hermano? De acuerdo a la Escritura, dice, no es israelita el que lo es en la carne, dice el apóstol Pablo. El verdadero israelita, en términos bíblicos, somos los que hemos creído en el pacto de Dios, en la promesa confirmada por Dios en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Creyendo en Él, entonces nosotros entramos en el pacto. Y, óigame, y somos restablecidos en la comunión con Dios por medio de la fe. Amén. Que fue lo que Adán y Eva dejaron de tener. ¿Por qué la mayoría de personas en el mundo, hermano, están siguiendo sus propios caminos, hacen lo que quieren, practican cualquier religión? ¿Está conmigo? Desprecian o tienen en poco lo que corresponde al aspecto espiritual, ¿verdad? Creen lo que les conviene de la Escritura, de la palabra de Dios, creen cualquier cosa que les dicen sus líderes, de cualquier religión, ¿verdad? Están siguiendo a Mahoma, por ejemplo, están siguiendo a Buda, allá en Asia, ¿verdad? Están siguiendo a Confucio, allá en China. Aquí en América están siguiendo a José Smith, que dicen que es el profeta de América, equivalente a Jesús, o en la misma condición que el Señor Jesús. Imagínese usted qué blasfemia. Otros están siguiendo a una tal profeta, ¿cómo se llama la señora? Elena White, que es la profeta de Dios y que Dios guarde. Lo que ella dijo está mejor dicho y es más respetable que lo que dijo el Señor Jesús. Hola, hermano. Rutherford. ¿Y cuánta gente, hermano? Y las personas siguiendo una religión, siguiendo su propia fe, al margen de lo que Dios ha revelado, al margen de la voluntad de Dios.
Pues para mí, como decía mi abuela, este macho es mi mula y aquí me quedo. Para mí Mahoma es el profeta y yo sigo a Mahoma hasta la muerte. Para mí Buda es Dios, y yo lo adoro y le sirvo y ahí va. Para mí Confucio es lo máximo, siga confundido y váyase hasta el fin confundido, ¿va? Y así sucesivamente. Rutherford, Ellen White, el Adam Smith, la gente de los testigos de Jehová, y cuánta secta, ¿verdad? Porque cuando el hombre, óigame, ya nace en el pecado original, que es la incredulidad. El hombre nace incrédulo. Y nace creyendo que él es el centro del universo. Que él es el más importante. Y que Dios tiene que acomodarse a él. Y no él a Dios. Por eso es que se hacen sus propios dioses. Sus propios ídolos. ¿Está conmigo, hermano? Aquí no es cuestión, hermano, de que la gente... la libertad religiosa, dicen, ¿verdad? Sí, pero libertad, ¿de dónde surge la libertad religiosa? Del hecho del hombre querer creer lo que él quiere. Los hindúes creen que las vacas son sagradas, adoran las vacas. No se las comen porque son dioses para ellos. Las ranas, los sapos, grillos, todo para ellos son dioses. Tienen miles de dioses. Los adoran. ¿Está conmigo, hermano? Porque como digo, el hombre nace incrédulo y rechazando la fe de Dios. Este es el punto. Dice la Escritura que lo que de Dios se conoce, el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos, es manifestado a los hombres por medio de las cosas creadas. De manera que el hombre no tiene excusa. Amén, hermano. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles por medio de las cosas creadas, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1. Siendo entendidas. O sea, aunque el hombre no tenga la Escritura, tiene la creación como testigo del poder de Dios y de su existencia. Pero volvemos a lo mismo. Hay una incredulidad denodada, persistente. Y hay una actitud de las personas a hacer lo que les da la gana. Esta es mi vida y yo la vivo como quiero. ¿Está conmigo, hermano? Yo creo lo que a mí me parece y me tienen que respetar. No, si nosotros les respetamos lo que ustedes quieran. Si el pleito no es con nosotros. Si el problema de las personas que están siguiendo la fe que quieran, equivocada y lo que usted se imagine, ¿verdad? Y extraviada totalmente, eso no nos afecta a nosotros. Nosotros no tenemos problema con eso. Si el problema es con Dios. El problema es que no hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay un solo camino. Hay un camino. Existe el camino. Y no hay más. Y todo aquel que piense o pretenda o quiera, desee, anhele llegar a Dios, no puede ir a Dios por otro camino que la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como Cristo. ¡Pum! Eso es la revelación de toda la Escritura. Porque para que el pecado le sea perdonado al hombre, no hay otra forma. Amén. De esa incredulidad es que surgen todos los pecados que ya vimos ahí, todas las maldades, que todas, si usted ve, son en contra de la voluntad de Dios. Malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidio, hurtos, avaricia, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Son pecados, hermano. ¿Verdad que cae pesada la gente que es así, altiva, verdad?
¿Da conmigo, hermano? Pero nosotros actuamos con soberbia muchas veces y no nos damos cuenta. Somos altivos, somos soberbios. No nos gusta que nos digan nada. Aquí en este pedacito tan chiquito, mira, hermana, ¿cree que se puede sentar? Porque ya van con el hocico torcido y el gesto bravo. Mira, hermano, ¿cree que está? Somos soberbios, hermano. Ahora, pero precisamente todas esas situaciones en el hombre, en las personas, mire qué conflicto, ¿verdad? Entenderse con otra persona, las relaciones interpersonales, qué complicación. ¿Por qué cree que están complicados? Por toda la maldad que hay dentro. Sí, amén. Amén. Porque Dios no habita, hermano. Sí, mire, si nosotros somos un poquito sociables, diferentes al resto de personas, porque el Señor habita en nosotros. Si no, ahí andaríamos como chuchos y gatos, como perros y gatos peleándonos con la gente por cualquier cosa. Enemigos por todos lados, ¿verdad? Pleitos judiciales allá. Voy a demandar a esta vieja o este viejo, ¿verdad? Y que lo voy a echar preso y que me... Relajo por todos lados. Porque el corazón está lleno de mal y de maldades. Y porque, como dijo el Señor en Génesis 6:5, la maldad de los hombres es mucha sobre la tierra y todo designio, el pensamiento del corazón de ellos es de continuo solo el mal. Eso no ha cambiado, eso no cambia. Mientras el hombre no renuncie a su incredulidad, mientras el hombre no deseche su soberbia, su altivez delante de Dios, se arrepienta de corazón y esté dispuesto a abandonar sus caminos equivocados y buscar el único camino establecido por Dios, hasta tanto eso no pase, no va a haber cambio en nadie. Puede haber maquillaje de religión, ¿verdad? Le pueden poner una Biblia por aquí, ¿verdad? Un himnario por acá. Le pueden pintar una mantelina en la frente. Le pueden poner un vestidito bien bonito. Hola. Amén. Lo pueden vestir bien decente a la persona, pero cambio en el corazón no hay. Son sepulcros blanqueados, como le dijo el Señor a los religiosos de su tiempo, que eran bien respetables, le voy a decir. Esa gente era muy rigurosa en el cumplimiento de la ley. Pero no estaban agradando a Dios. Pero no creían que Jesús es el Cristo. Teniéndolo enfrente ahí, oyendo sus palabras, y no creyeron. Demostrándoles él por las escrituras y por los hechos maravillosos que era el Cristo, y no creyeron. Entonces el Señor les dice: sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes no son descendientes de Abraham. Su padre no es Abraham, su padre es Satanás. Poriquelos. Todo aquel que no cree al Evangelio de Dios, todo aquel que no cree en la persona de Jesús como el Cristo, es un hijo de Satanás. Aunque le duela, aunque no lo quiera creer y aunque piense que es bayuncada mía. Lo dice la Escritura. Y por eso, hermanos, por eso es que dice el Señor que hay diferencia entre la luz y las tinieblas. No puede el árbol malo dar fruto bueno. ¿Cómo le podemos decir a la gente mala que no tiene al Señor, no tiene la fe de Cristo, no ha sido transformado por la fe en su nombre? ¿Cómo le podemos exigir que se porte bien y que haga buenas cosas? ¿Cómo? Amén. Entonces, mis amados, esa actitud de incredulidad a la palabra de Dios
eso es blasfemia. Mantenerse persistentemente rechazando la fe de Dios, la fe del Evangelio, la fe en la persona del Hijo Eterno de Dios, negándose a creer en todo momento. No, a mí no me hable de eso. Eso es mentira. Yo no creo en eso. A mí las religiones me caen mal. Está bien que le caigan mal las religiones, pero Dios no es religión. La palabra de Dios no es religión. Quienes hacen religión, la palabra de Dios, son los hombres, son las personas. Por eso es que usted debe tener cuidado de la palabra que oye. Cuidado de lo que oyen sus oídos, así como Adán y Eva no tuvieron ese cuidado. Oyeron cualquier cosa. Y por oír cualquier cosa, desecharon la verdad eterna de Dios y le creyeron a la mentira. Y tomaron a Dios por mentiroso, y eso es el pecado imperdonable, mis amados. Por eso es que Adán fue destituido de la gloria de Dios. Por eso es que la imagen de hijo le fue quitada. Por eso es que la semejanza de Dios la perdieron en un aspecto fundamental, que es la condición de buenos. El hombre dejó de ser bueno y por tanto ya no podía estar con Dios. Ya no podía ser parte de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. El hombre fue separado eternamente de Dios. ¡Condenado! Dígame si no es imperdonable ese pecado. Si ese pecado condena a la muerte eterna, es un pecado imperdonable. Adán y Eva no creyeron a la palabra. O sea, dejaron de creer. Tomaron la palabra de Dios por mentira. Blasfemaron. Fueron infieles. Eso significa que dejaron de creer. Dejaron de tener confianza en Dios. Óigame, eso es terrible, hermano. Eso es lo más triste y la condición más terrible que puede haber en una persona. Desestimar la palabra de Dios. Ser rebelde a la voz de Dios. Amén, mis amados. Ahora, el Señor Jesús en esta porción de la escritura del libro de Mateo, hermanos, nos encontramos que de una manera sobrenatural, de una manera admirable, cosa no vista antes, echó fuera demonios. Amén. Dice que había un endemoniado ciego y mudo, y el Señor le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente decía, ¿y será este el Cristo? Está conmigo, hermano. Estoy refiriendo los versículos 22 y 23. ¿Está conmigo? Pero los fariseos decían, no, este no ha echado los demonios por la palabra de Dios, sino por Beelzebú. Este invoca a Satanás para echar fuera a los demonios. Imagínense qué terrible. Ahora, fíjese que esto en sí aparentemente no era una blasfemia directa. Solo estaban diciendo que el Señor echaba a los demonios por Beelzebú. Amén. Pero el Señor les aclara y les dice, miren, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y si yo echo fuera a Satanás por Beelzebú, le dice, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, los hijos de ustedes, ¿qué hacen? Si yo, que soy el Cristo, para ustedes, lo echo por Beelzebú y los hijos de ustedes, que son hijos del diablo, ¿por quién lo echan? Entonces, pero dice el Señor, versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el Cristo, el reino de Dios, que es el Cristo.
Si ustedes ven esta señal aquí como le están viendo, entiendan que es porque yo soy el Cristo. Porque los demonios no se sujetan más que a Dios. Amén, hermano. Amén. Y entonces, y dice el Señor en el versículo 29, ¿cómo puede alguno, dice, entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Qué quiso decir el Señor? Es que yo tengo autoridad sobre los demonios porque yo he vencido a Satanás. Está conmigo, hermano. Amén. Los demonios le decían, a través de los endemoniados, ¿verdad? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Amén, hermano. Ahora, los demonios creían y reconocían a Jesús como el Cristo. Y estos religiosos, aferrados a su fe religiosa, a su fe muerta, a su fe de obras, a su fe a su manera, construida bajo los parámetros que a ellos les convenían. No creyeron, no estaban creyendo en la persona de Jesús. Y por eso, hermanos, tenemos los versículos que leímos, el 30 y el 32. Dice el Señor, mire qué duro y mire qué directo. Dice el Señor, el que no es conmigo. Hola, ¿qué dice? Contra mí es. Óigame, recordemos esto. En el Señor no hay términos medios. En la fe del Evangelio no es que yo creo una parte y hay otra parte que no me convence mucho y no la creo. O creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino en forma de hombre, padeció siendo sin pecado, estando en condición de santidad plena, padeció en nuestro lugar, llevó nuestro pecado, murió en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Amén. Si creemos eso, hermano, esa es la fe del Evangelio de Dios. Eso es creer que Jesús es el Cristo. Amén, hermano. Esa fe, hermanos, está por sobre todo y debe estar por sobre todo. El Señor no acepta términos medios. O creemos que Él es el Cristo, que Él es Señor, que Él es Dios, que Él venció a Satanás, que Él extinguió el pecado eternamente delante de Dios. El pecado, está conmigo, hermano, y que Él venció a la muerte, hermano. Estamos en la fe de Dios. Hemos ejecutado la voluntad de Dios al arrepentirnos de nuestra fe religiosa y abrazar la fe de Dios, abrazar la fe que salva y que perdona el pecado. Porque sin esa fe no hay perdón de pecado. Amén, hermano. Ahora, y aquí lo declara el Señor, miren. Dice, el que no es conmigo es contra mí. Es decir, si no creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué somos? ¿Qué seríamos? Hola. Dígalo fuerte, pues. Anticristo. Todo el que no cree que Jesús es el Cristo es anticristo. Así es. No está a favor de Dios. No está a favor del Cristo, entonces no está con el Cristo, es anticristo. Óigame, aunque se llame cristiano evangélico, aunque vaya a una iglesia, aunque sirva, aunque predique, si no cree que Jesús es el Cristo, es un anticristo. Y no está con Dios, y no es hijo de Dios, y sus pecados no han sido perdonados. Y sigue condenado eternamente delante de Dios.
y sigue bajo blasfemia. Porque, óigame, todo aquel que rechaza persistentemente y conscientemente la gracia de Dios al rechazar la fe del Cristo y la obra del Espíritu Santo manifestada en toda la Escritura, anunciando al Hijo de Dios y confirmando su acompañamiento en toda la consumación de la obra del Cristo. Si se rechaza, óigame, esa fe, la persona está en blasfemia. Y su destino no puede ser otro que la condenación eterna. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Ese pecado de incredulidad, esa actitud persistente a rechazar la fe del Evangelio, eso lo ha condenado y lo ha convertido en tanto viva y eternamente, si no se arrepiente, lo ha convertido en un blasfemo y alguien que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Sigamos leyendo. Por tanto os digo, versículo 31. Dice el Señor: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor está diciendo: ustedes me rechazan a mí, ay a ustedes. Están desperdiciando de la manera más insensata posible. No están aprovechando esa bendición. Si ustedes no creen en mí, están exponiendo su vida a la pérdida más grande que cualquier ser creado puede incurrir. Por tanto os digo, versículo 31. Mire esto. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Cuando dice todo pecado, se refiere a todos esos males que vimos allá, ¿verdad? Que son resultados de este pecado de blasfemia. Amén. Si usted y yo nos fijamos, la incredulidad es blasfemia ante Dios, ¿sí o no? Si la persona no cree en la palabra de Dios, está en condición de blasfemia delante de Dios, como lo estuvieron Adán y Eva. Que Adán y Eva por fin fueron salvos porque creyeron al anuncio del Cristo, ¿verdad? Dios mató un cordero delante de ellos, derramó su sangre y con sus pieles los vistió. Y ellos creyeron en esa promesa porque se la comunicaron a Caín y a Abel. Y luego a Set, que fue el hijo que sustituyó a Abel después de que Caín lo mató. Pero Caín creyó, Abel no creyó. Amén, amado. Amén. Perdón, Abel creyó, Caín no creyó. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y esa actitud de Caín, ¿a qué lo llevó? A toda la generación de que no eran hijos de Dios. Amén. A toda una generación de malos y de gente malvada. ¿Está conmigo? Amén. Y por otro lado, la descendencia de Set, que fue el que sustituyó a Abel, fue la descendencia que abrazó la fe del pacto. Y de ahí dice que descendieron aquellos hombres, grandes hombres de fe del antiguo tiempo. Amén, amado. Entonces, dice el Señor, todo pecado y blasfemia será perdonado. Es decir, todas las maldades derivadas de la condición de incredulidad del hombre, de la condición de blasfemo delante de Dios, le será perdonado. Amén. Amén. Será perdonado. ¿De qué manera? Dice. ¿De qué manera es perdonado todo eso? En la fe del Cristo. Amén. En la fe, en la persona y obra del Cristo. Fuera de la fe del Evangelio, hermano, nadie recibe perdón de pecados. Discúlpeme, nadie. Entonces dice el Señor, todo pecado
Pero hay un pecado, dice el Señor, que es imperdonable. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso dice, al que hable contra el Espíritu Santo, en el versículo 32, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén, amado. Y entonces, la gente piensa, y de manera equivocada, que la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere a hablar mal de las manifestaciones del Espíritu. No, eso no condena a nadie. Sencillamente no lo entienden, no lo conocen y hablan mal. Amén. De la verdadera manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aquí a todos se lo quieren atribuir al Espíritu Santo, hasta esos locos que se revuelven en el piso y se mueren de risa, ¿verdad? O aquellos que arman relajo y salen brincando y todo lo demás, eso no es de Dios, hermano, eso no es del Espíritu Santo. Perdónenme, Dios es Dios de orden. O cualquier jerigonza que quieren asumir que son lenguas angelicales o lo que usted quiera. Mentira, hermano. Eso no es de Dios. Amén. Entonces, que la gente hable de esas locuras, pues ni modo. Se lo ganan porque están fuera del orden de Dios. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo dice, mire, si alguien habla en lenguas en la iglesia, pero no hay quien interprete las lenguas, cállese. Que nadie hable. ¿Ok? Y dice, hay distintos dones, pero los da uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Y los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, son para edificación de la iglesia. No para que alguien se la pique de profeta, o de ungido, o de alguien especial con Dios. Todos, óigame, los que creemos y hemos creído en Jesús como el Cristo, tenemos al Espíritu Santo dentro. Porque eso es el bautismo, esa es la llenura. La presencia del Espíritu Santo dentro nos llena. Amén. Esa presencia también produce un fruto, la transformación. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Amén. Esa presencia puede, si el Espíritu Santo quiere, generar un don o no. Porque dice que Él reparte, el Espíritu Santo reparte como Él quiere, como le da la gana, porque es Dios, es soberano. Si usted no habla en lenguas, no diga que no tiene al Espíritu Santo, que no ha creído. Esa es mentira que le digan a la gente, mire, si usted para confirmar que ha sido lleno del Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. Mentira. Las lenguas no son la única manifestación del Espíritu Santo. Las lenguas humanas, que yo sepa, no existen angelicales, ¿verdad? Porque cuando los ángeles hablaban en el idioma de cada uno. Pero asumiendo que existiera, pero en todo caso, óigame, deben ser con un propósito. No es para hablar y para que la gente a saber, perdieron. No, es para que el pueblo sea edificado. Si alguien viene ahí y empieza, Rambo saca la azúcar, Rebeca saca la vaca y todo lo demás, hermano, ¿y de qué sirve si eso no se traduce en una palabra que edifique? Entonces, no es de Dios. Amén, hermano. Y aún si fuera de Dios, no deben hablarse en la iglesia porque entonces no edifican a nadie. El único que se edifica es el que las habla. Amén, amado. Ahora, pero hablar contra él, no blasfeme contra el Espíritu Santo, no diga nada. Y como no va a decir nada, un montón de locuras, ¿qué hace pues? Que no son de Dios, que no están en la Escritura. Ahora, la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, es no creer en la persona de Jesús como Cristo. No creer en el testimonio que Dios ha dado y ha dejado aquí en toda la Escritura acerca de su Hijo. Con inspiración del Espíritu Santo. Porque toda la Escritura, 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Y 1 Pedro 1:20-21 dice que el Espíritu Santo
habló por medio de hombres santos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras. Entonces, esto que usted y yo tenemos aquí es una palabra que el Espíritu Santo sopló e inspiró. Inspiración es esto. Expirar, ya sabe que es usted, va a sacar el aire. Y nosotros decimos respiración, ¿verdad? Pero el proceso de respiración es inhalación y expiración, ¿verdad? Hay un último suspiro que es otra cosa. Pero expiró, dicen, pero expiró el último, ¿verdad? Nosotros todos los días expiramos. Pero el punto es que esa inspiración quiere decir que el Espíritu Santo es el que sopló, mire, al oído del hombre. Eso fue inspirado por ellos y de eso hablaron. Esta escritura toda es inspirada por el Espíritu Santo. Si alguien no cree al testimonio de Dios por medio de su Santo Espíritu en esta escritura, ha cometido blasfemia y está cometiendo blasfemia, y ese pecado no tiene perdón. ¿Por qué no tiene perdón? Porque si no cree, no se arrepiente, y sus pecados no pueden ser perdonados. Ni en esta vida, ni en la venidera. Hermanos, hay una necesidad grande en el mundo de la predicación de la fe del Evangelio, de la fe que salva, de la fe que perdona pecado, de la fe que reconcilia eternamente con Dios, de la fe que da vida. Usted y yo tenemos este Evangelio revelado. Vamos y compartamos este mensaje, hermano. Porque si no, la gente no va a oír este mensaje, no va a creer y se va a condenar, hermano. Va a morir en blasfemia, va a morir siendo blasfemo, negando la fe de Dios, rechazando la palabra de Dios sin conocerla. Por eso es que usted y yo tenemos esa obligación de, teniendo la luz del Cristo en nosotros, habiéndonos sido revelado la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, tenemos que compartir esa luz. Tenemos que alumbrar a los que no creen. ¿Cómo lo hacemos? Tomando esta palabra y transmitiéndola, profetizando. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Esa administración de la palabra del Espíritu Santo, el que mejor la hace es Él. Usted y yo, sin esa inspiración, hermanos, sin esa obra del Espíritu Santo en nosotros, no hablaríamos nada coherente, hermano. Es el Espíritu Santo el que da testimonio del Cristo. Y a ese testimonio es el que la gente necesita creer para no blasfemar contra el Espíritu Santo y para no condenarse eternamente. Hola. Usted y yo sabemos que el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados. Tiene el poder, porque Él es Dios. Amén. Los profetas, todo el Antiguo Testamento, da testimonio de que el perdón de pecados solo podía recibirse por medio de la fe en el pacto del Mesías Cristo, en la fe de ese Mesías Cristo que había de venir. Amén. Miren lo que dice Isaías 42:1, por favor. Veamos lo que dice. Isaías 42:1, hablando del Mesías, del Cristo. Miren lo que dice. Ya hemos leído esto y lo estuvimos meditando, ¿verdad? He aquí mi siervo, el Cristo, ¿verdad? En su condición de hombre, porque vino para servir, tomó forma de siervo. Yo le sostendré, mi escogido, dice el Señor, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué dijo el Padre cuando
cuando el Señor fue transfigurado frente a Pedro, Juan y Jacob. Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oír y creer su palabra. Porque el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En quien mi alma tiene contentamiento. Que dice, mire, he puesto sobre él mi espíritu. Todo el que rechace la fe del Cristo está rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Está diciendo al Espíritu Santo, sos mentiroso. Le está diciendo a Dios, no te creo, sos mentiroso. Y ese fue el pecado que condenó o que separó eternamente al hombre de Dios. Y ese pecado lo puede seguir y lo puede dejar en esa condición si no se arrepiente. Si no renuncia a esa actitud incrédula, si no renuncia a esa actitud denodada en contra de la palabra de Dios, dudando, hablando mal, deshonrando a Dios, tomando en poco su palabra, endureciendo su corazón. Porque esa dureza de corazón, esa actitud continua de incredulidad, óigame, es lo que impide el arrepentimiento. Y si cualquier persona, óigame, no se arrepiente del camino que lleva y no busca el camino de Dios, que es el Cristo, no se salva, hermano. No hay perdón de pecados, no hay salvación para nadie que no se arrepienta y no crea en la persona de nuestro Señor Jesús. Y dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Está conmigo, hermano? Dios está diciendo, el que va a justificar a todas las naciones es el Cristo. Crean en él. Versículo 6 de este capítulo 42. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El pacto de Dios en lo que necesitamos creer es el pacto de la fe en el Mesías Cristo de Dios, en Jesús como el Cristo. Y eso es lo que trae perdón de pecados. Amén. Dice Dios respecto a ese pacto en Jeremías 31, por favor. Jeremías 31. Mira lo que dice respecto a este pacto. Versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Amén. Mire, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Se da cuenta cuál es la ley de Dios que Él va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón? La ley del Cristo, la fe del Cristo, la fe de su eterno evangelio, su pacto. Este es el pacto, dice. Mire, el pacto ya no es la ley. ¿Sí? El pacto que yo voy a hacer es que voy a poner al Cristo en su mente y en su corazón. ¿Está conmigo? Amén. Y yo entonces me voy a convertir en su Dios y ellos serán mi pueblo, dice la parte final del versículo 33. Así es, amén. Y dice al final del versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Cómo la perdona el Señor? Por medio de la fe en el pacto del Mesías Cristo. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Solo la fe del Cristo hace que el pecado del hombre, de su incredulidad, que lo condena, sea perdonado por Dios. Solo la fe en la persona del Cristo, en el pacto eterno de Dios, hace que el hombre salga de su condición de blasfemia
y que sea salvo. Que no blasfeme contra el Espíritu Santo. Amén, amados. Dice Colosenses 1, 13 y 14. Léalo conmigo. Dice, se lo leo. El cual nos ha librado, hablando de Dios, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién ha hecho eso? Dios, ¿verdad? Por medio de la fe en su nombre. Y ahí dice, en su amado Hijo tenemos redención por su sacrificio y el perdón, lo que significa el perdón de pecados. Se da cuenta que no hay perdón sin la fe de Cristo, sin creer al testimonio de Dios. Amén. Juan 15, 21, por favor, rapidito. Mire lo que dijo el Señor Jesús acerca de los que no creían en Él. Dice, hablando de las persecuciones y de que usted y yo seremos aborrecidos por causa de su nombre, dice, mas todo esto os harán, os van a despreciar, ¿verdad? Y os van a perseguir, ¿también, hermano? Por causa de mi nombre, porque no conocen a Dios. Mire, todo el que se opone a la fe del Evangelio, todo el que se opone contra usted y yo que hemos creído en el eterno Evangelio de Dios que nos ha sido revelada, la fe de Jesús como el Cristo, dice aquí, no conocen a Dios. Todo esto os harán, dice, porque no conocen al que me ha enviado. Y mire el versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Por qué, hermano? Porque no habría palabra en ellos contra la que blasfemar. Pero la palabra aquí está. Aquí no hay excusa. Ya el Señor vino y habló. Dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, todo el Antiguo Testamento, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Amén, amado. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, ya les hablé, no tendrían pecado. Porque no tendrían contra qué blasfemar. ¿Entienden? ¿Se entiende esto, hermano? Pero dice, ahora, no tienen excusa por su pecado. Todo aquel ser humano nacido aquí en la tierra, que aún sin haber visto nunca la Biblia, ¿verdad? Pero que vino a este mundo y supo de la existencia de ella, aunque no la haya visto y le han dicho de la palabra de Dios, no tiene excusa por su pecado. Porque habiendo conocido a Dios, dice el apóstol Pablo, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No es que hay que comprobar, es que la ciencia aquí y la ciencia allá. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Creyendo ser sabios se hicieron necios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y terminaron dando culto a las criaturas antes que al Creador. Siguiendo hombres, siguiendo a Saibaba, siguiendo a Buda, siguiendo a Mahoma, siguiendo al Papa. Sí, hermano. Hay gente que sigue al Papa porque para ellos el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Mentira. Siguiendo profetas falsos. El profeta el profeta Smith que le dije, la Elena White y toda esa gente loca que está extraviada totalmente, que no son de Dios.
Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y terminaron dando culto a la criatura más que a Dios. Por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. Todo aquel que persiste en la incredulidad a la palabra de Dios, al testimonio del Espíritu Santo, hermano, no tiene perdón. No tiene perdón, eso es lo que dice la Escritura. Versículo 23. Ahora dice el Señor, ya no tiene excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén, mis amados. El Espíritu Santo da testimonio del Cristo. ¿Sí? El que no crea su testimonio blasfema. Y el que blasfema no tiene perdón. Porque persiste su incredulidad. Porque esa dureza de corazón, esa incredulidad le produce dureza de corazón. Esa dureza de corazón le impide el arrepentimiento. Y esa falta de arrepentimiento lo condena. Por eso no tiene perdón. ¿Qué le dijo el Señor a los religiosos de su tiempo? En capítulo 8 y versículo 24 de Juan. Si no creéis que yo soy quien digo que soy, que yo soy el Cristo, que yo soy Dios, en vuestro pecado moriréis. Hermanos, necesitamos tener clara la fe del Evangelio. Necesitamos también saber que esta fe es la que nos hace salvos, no nuestra dignidad, no nuestro merecimiento. Y que si hemos creído, hemos sido salvos por la fe en la persona del Cristo, en el pacto eterno de Dios. Y esa fe, hermanos, es la que usted y yo, de la que usted y yo debemos dar testimonio. Tomando la palabra y hablando lo que el Espíritu Santo testifica acerca de nuestro Señor Jesús. Todo aquel que en él cree, dice Hechos 10:43, de esto dan testimonio todos los profetas, que los que creyeran en él recibirán perdón de pecados por la fe en su nombre. Amén, hermanos. Nosotros hemos creído, creemos y permanecemos creyendo que Jesús es el Cristo. Y eso garantiza que nuestro pecado ha sido perdonado, que tenemos comunión con Dios, que somos hijos de Dios, que somos santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, y que tenemos comunión eterna con el Padre. Amén, amén y amén. Qué bendición de parte del Señor, mis amados. Póngase en pie, ya que no quiso quedar separado. Y por favor, con toda reverencia, inclinemos el rostro y oremos al Señor para dar gracias. Señor y Padre, bendito sea tu nombre, bendito seas. Gracias por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, por cuya fe, Señor, revelada por ti en su nombre, Señor, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido reconciliados eternamente contigo. Tú proveíste, Señor, ese camino. Tú quisiste salvarnos. Tú quisiste revelarnos a tu Hijo. Estando en rebeldía, Señor, estando bajo blasfemia, bajo condenación, tú nos alcanzaste un día con la luz de tu eterno evangelio, la luz del Cristo. Ahora, Señor, ayúdanos a cumplir con tu mandato de llevar esta luz y de alumbrar con la luz del evangelio de la gloria del Cristo a todos aquellos que están en tinieblas, Señor, que siguen con una actitud persistente de incredulidad y de dureza de corazón, negando tu palabra, negando la fe de tu amado Hijo, creyendo cualquier otra cosa, creyendo en doctrinas de hombres, en doctrinas de denominaciones, en personas, en denominaciones, en iglesias, en líderes religiosos, en falsos cristos, en falsos dioses, en falsos profetas. Señor, por favor, que puedan oír el testimonio del Espíritu Santo en toda la Escritura, por medio de nuestra boca, para que crean, para que
se arrepientan, Señor, y crean y puedan recibir el perdón de sus pecados por medio de esa única forma que tú has establecido. La fe en nuestro amado Señor y Redentor Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ministrarnos, bendito Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, amado.